Este es el tiempo semanal que dedicamos a la actualidad inmobiliaria, al mercado de la compraventa de vivienda y también de alquiler en Valencia. Nos acompañan desde nuestra inmobiliaria de confianza, que además acaban de cumplir 10 años, están de enhorabuena. Son profesionales experimentados, además solventes, fiables, que te van a acompañar durante todo el proceso, ya sea de compraventa o de alquiler, que realmente es muy importante. Son Percent Servicios Inmobiliarios. Su directora de producto, Isabel Andrés, nos acompaña una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Buenas tardes, muy bien. Oye, hoy querías hablarnos de la vivienda de protección oficial, eso que conocemos también como VPO, ¿verdad? A ver, por lo que sabemos, las encontramos tanto de promoción pública como privada, pero si te parece, arrancamos, definimos conceptos. ¿Qué sería esto de la VPO, no? A ver, esto nos lo preguntan muchos clientes, muchos particulares vienen y la pregunta es, ¿puedo vender mi casa que la compré con un préstamo cualificado o me dieron ayudas? ¿Puedo venderla o no puedo venderla? Vale. Mi consejo es que siempre pregunten a un profesional. Esto parece fácil y no lo es, tiene muchas peculiaridades, con lo cual el que haya comprado de VPO, lo mejor que puede hacer es ir a una agencia inmobiliaria, a un abogado tampoco te diría yo, porque tampoco saben del tema, o directamente ir a la Consellería de Vivienda a informarse. Pero mi consejo es que acudan a un profesional que sepa de esto. Vale, por tanto, un comprador que se encuentra, bueno, pues porque va buscándolo, aunque no son viviendas, nos decías, habituales en el mercado, pero bueno, están ahí, uno va a comprar esa vivienda, resulta que es de VPO, se entera, o en la transacción, la inmobiliaria o el particular le dice, oiga, mire, es que esta es de VPO. Y aquí tanto el propietario como el comprador están sujetos a una situación, digamos, especial, un régimen que especial. hay que atender, es un régimen especial, porque por lo que nos dices, el comprador en su momento, aunque fuera hace años, esas viviendas están adscritas a un tipo de perfil de crédito, de garantía hipotecaria, pero tasado oficialmente, con lo cual eso tiene unas obligaciones especiales. ¿Hay obra, digamos, de promoción de VPO, digamos, pública y privada? ¿Y en qué se diferenciarían? ¿Tendrían también, digamos, tipologías normativas diferentes? Si la construcción ha sido de VPO ambas, pero una hecha por construcción pública y otra de construcción, digamos, privada, una promoción privada. Así es, hay de dos tipos. Las menos habituales o las que menos nos encontramos son las de promoción pública. Porque hay menos en el mercado, en realidad, porque se hicieron menos, ¿no? Hay menos y tienes que dirigirte a un organismo determinado, diferente a las que tienes que dirigirte en el caso de la promoción privada. Con lo cual, por eso insisto mucho que parece fácil y no lo es, incluso hay veces que ni en la propia nota del registro de la propiedad aparece. Entonces, lo primero parece que la vivienda sea de protección oficial. O parece libre, o sea, tú la ves libre y no lo sabes. Bueno, no tiene cargas. Tienes que leerte la escritura. Vale, en la escritura viene la primera anotación, de ahí tienes que pedir una certificación al registro de la propiedad extensa y pedir en el registro que te indiquen el número de expediente y el año de calificación definitiva. Eso es muy importante. Porque en función del año de calificación están adscritas, digamos, a un régimen normativo u otro también. Correcto, ¿no? Puedes vender, no puedes vender, o puedes vender con precio libre o con el precio tasado por consellería. Entonces, lo primero es... ¿Condicionaría el precio de compraventa? Por supuesto. Lo primero es ver bien qué tipo de vivienda es. Si es pública, si es privada, a qué organismo es al que me tengo que dirigir en un caso o me tengo que dirigir en otro, ver el año de calificación definitiva, eso es fundamental, y ver el número de expediente. A partir de ahí tienes que empezar el camino. Por eso digo que no es sencillo. No es un camino sencillo y por lo que estoy viendo han de ser profesionales realmente muy cualificados, porque nos ha trasladado aquí Isabel realmente parte de lo que es la normativa Orden 221 de 20 de abril, la vicepresidencia segunda, la Consellería de Vivienda por un lado, por otro lado uno tiene que ir también a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, es decir, a ver, son organismos que se rigen, digamos, por normativas legales complejas y nos podemos ver en una situación de decir, ¿a usted no le han dicho? Oiga, pues no me ha dicho, no, pues esto está incorrecto, aunque entiendo también que en la notaría en la que se haga la operación, el notario tendrá que advertir, digamos, de todas estas cuestiones, de todas estas premisas legales, porque además en estas viviendas tengo entendido, Isabel, que la Consellería en su momento tiene derecho, esto que se llama derecho de tanteo y retracto, es decir, podría la Consellería, tú tienes que notificarlo y la Consellería podría quedarse con esa vivienda.
Así es. Caray, qué Yo complicado es esto, ¿eh? en toda mi vida profesional solo lo he vivido en 2 ocasiones, pero lo he vivido, pensaba que no, y aquí en Valencia, y se han quedado 2. Ha ocurrido, o sea, tú notificas esa compraventa a ese precio y lo normal es que ocurra, y no sé, en vuestro caso, ¿qué es lo que ocurre si hay una notificación de que la consellería no está interesada o hay simplemente silencio administrativo? Se da por enterado que pasado un plazo la consellería no está interesada en adquirir esa vivienda. Correcto. Aunque también me pregunto para qué estaría la consellería interesada en adquirir una vivienda. Entiendo que si sale a buen precio para vivienda social, podría ser en este caso, para ¿no? eso es. Destinarlo para alquileres sociales, para vivienda ¿no? social. Entonces está atento a la consellería si hay alguna oportunidad, digamos, de mercado a un muy buen precio y quedarse esa vivienda. Y se la queda. Ya te digo que yo lo he vivido en 2 de las muchas que solicitamos la libertad de cesión y el precio máximo. No todas las viviendas de VPO están sujetas a tanteo y retracto. No todas. En función del año en el que se construyeron, del plazo de protección, aquí hay mucha complejidad, efectivamente, ¿no? de los años que han pasado, de los años que no. Entonces hay determinados casos en que sí que es obligatorio, se solicita la libertad de cesión y se comunica que se va a vender, y en los supuestos en los que Consellería sí que puede ejercer el tanteo y retracto, pues ya te digo que hay casos en los que se ha hecho con las arras firmadas, el contrato de arras firmados con un comprador, y el comprador quedarse sin casa. Y el comprador quedarse sin casa porque esa venta que ha hecho el propietario ha ido a parar a la consellería porque le ha interesado el precio de la vivienda. Nada tenemos que decir los particulares. Realmente tiene esta prebenda normativa la consellería, y en algunas ocasiones, como vemos, la utiliza. Y conozco de algunos casos en los que además la vivienda, yo no sé si exactamente es VPO, pero que la vivienda al final del periodo del crédito, que era el crédito con aval hipotecario también, con una entidad también vinculada a organismo oficial, resulta que el propietario no tenía, o sea, terminaba el plazo de pago y el propietario no era propietario en realidad de la vivienda. Deben ser casos realmente singulares, porque uno está pagando 20 años, o 25 años, o 30 años, y al final esa vivienda queda de propiedad pública. En fin, atención a las opciones de vivienda de protección oficial, por lo que estoy viendo en lo que nos está contando Isabel y las caras que pone. En el sentido de, es muy complejo, sí, es complejo. Está vinculado a una normativa legal realmente complicada, por tanto, paciencia a la hora también de entrar en una tramitación de este tipo, y sobre todo mucha atención a las normativas, a la especificidad de esa compraventa y de esa vivienda en el caso concreto. Bueno, vamos a consultas algo más frecuentes, aunque este asunto puede ocurrir en una compraventa que resulta que nos encontramos con una vivienda de protección oficial. En este caso referida a alquileres. Hay mucha gente en vuestra consulta que os traslada. Bueno, el alquiler, la norma me obliga a mantenerlo durante 5 años, la ley me obliga a mantenerlo durante 5 años, el primer año, digamos, es obligado, y a prorrogarlo 5 años más si hay mutuo acuerdo. Vale, pero supongamos que en el año 2 o en el año 3 a la familia que tiene la vivienda en propiedad le surge una situación por la cual necesita esa vivienda. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Puede quedar esa vivienda liberada? ¿Está obligado el arrendatario a seguirlo cediendo al arrendador durante el periodo del contrato? ¿Cómo funciona? ¿Se puede cancelar, digamos, ese contrato? A ver, esto es otro tema complejo y que también inquieta bastante, porque muchos propietarios nos dicen, pero yo, si pongo mi vivienda en alquiler, ya no la puedo recuperar de ninguna manera durante 5 años. A ver, no es así. Es cierto que los 5 años están para cumplirse. Vale. Y que la ley protege mucho al inquilino, eso es cierto, el propietario debe saberlo, pero también es cierto que hay motivos, poquitos, tasados y estipulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en concreto en el artículo 9.3, que sí que te deja la posibilidad de recuperarlo. Hay que cumplir determinadas premisas y tienen que ser ciertas. No vale el yo te digo que te tienes que ir porque me voy a ir a vivir yo, eso no vale. Pero tú tendrás que demostrar que las circunstancias personales familiares que tú estás alegando para que el inquilino deje la vivienda tienen que ser ciertas. En todo caso ha de pasar ese primer año, digamos, el primer año es de precepto obligado, ¿no? El primer año es obligado. Vale. A partir de ese primer año sí que hay determinadas causas, como puede ser un traslado de trabajo del propietario,
que lo trasladen otra vez a su ciudad donde él inicialmente vivía, que dejó esa vivienda en alquiler y lo vuelvan a trasladar, y está obligado a ir ahí, a esa casa. Bueno, pues esto es fácilmente demostrable. Mire usted, yo tengo aquí un certificado de mi empresa, he tenido que ir a trabajar a Huesca unos años. Y vuelvo y recupero mi casa. Vuelvo a Valencia y recupero mi casa. Vale. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Un motivo de divorcio y de separación. También tienes la necesidad de que una de las dos partes de esa pareja viva en esa propiedad, tampoco hay ningún problema. Habría que aportar, entiendo, hasta la sentencia. La sentencia, o si se encuentra en tramitación o si se encuentra pendiente de sentencia, el hecho de que se está tramitando. Para todo más esto, situaciones. Hay una situación también, no, es que el meu fill, es que la meva filla. Esto también, las circunstancias de los hijos, en el caso de que los propietarios sean más mayores y pues uno de los hijos o una de las hijas pues se independice y quiera, digamos, esa vivienda. ¿Ese caso también está contemplado? También está, de hecho la ley te dice que estos supuestos solamente son para personas físicas, no empresas, no contempla la posibilidad de que esto lo hagan las empresas, solo personas físicas y solo en primer grado de consanguinidad con el propietario, es decir, padres, hijos y el propio matrimonio. No vale para que mi sobrina se viene a vivir, ni mi tío, eso no. Te dice primera línea de consanguinidad, con lo cual sí que permite que un hijo o una hija se independice y entonces el inquilino tenga que dejar la vivienda porque se va el hijo del propietario. Pero convengamos que si hay un contrato de trabajo de por medio o hay una sentencia de separación o una sentencia de divorcio, es fácil demostrarlo, en este caso, qué documentación se va a aportar cuando es una decisión personal, digamos, de la hija, familiar, la situación de la, o del hijo. Aquí es difícil también. Aquí puede entrar un poquito la picaresca. Y esto también el inquilino puede estar un poco, en fin, reacio, está obligado por ley. Se puede llegar a judicializar una situación, a llevarlo esto a una contienda judicial, si el inquilino no se fía, digamos, de que la versión que le están dando es real. Se puede llegar, aquí estás un poco más vendido a la buena fe o la buena voluntad de las partes, o que del inquilino quiera entenderlo y se quiera marchar, y te encuentras de todo. Pero demostrar que el propietario no tiene otra vivienda para que se vaya su hija, su hijo, pues no es sencillo, no es una prueba sencilla. También hay pocos casos que se den, porque al final la gente acaba entendiéndose. Normalmente acaba entendiéndose a las buenas. Y si no, pues bueno, para eso están los tribunales, que les tenemos que dar trabajo también. Estamos hablando de causas, en realidad, en fin, de fuerza mayor. Sí. Obviamente también entiendo que lo relacionado con cuestiones de salud. Digamos, un cambio en la disposición familiar por la cual se justifique que esa vivienda es necesaria para familiares en primer grado de consanguinidad. No es mi primo que viene del pueblo, no. Tiene que ser en primer grado de consanguinidad y la causa ha de estar realmente justificada. En ese momento, la persona que es propietaria de la vivienda podría recuperar el contrato antes de los 5 años. Los plazos, como decías, claro, no es lo mismo una persona física que una empresa. Aquí los plazos también, en cuanto a las empresas, el plazo es más largo, ¿no? El plazo, digamos, de obligado cumplimiento se lleva hasta los 7 años. Y aquí, claro, las justificaciones, aunque las causas personales también puede haberlas, las empresas, sobre todo en pequeñas empresas, digamos no se alegan. No, porque la ley de arrendamientos urbanos ya distingue entre lo que es vivienda habitual, donde está la persona física, y deja un cajón desastre para todo lo demás, que son los alquileres de temporada, alquileres para empresas, las circunstancias son otras, con lo cual ahí no protege tanto. El tema de empresa no se puede. Claro. No, hay que cumplir lo que dice el contrato, no vale esto. Un alquiler de vivienda turística, un alquiler de temporada no está sujeto, digamos, a estas eventualidades, digamos, de situaciones familiares justificadas y, digamos, en fin, que sean esto que se llama de fuerza mayor. Bueno, pues para eso y para muchas otras cosas que pueden surgir en tu contrato de alquiler o de compraventa, pues hace falta un inmobiliario solvente como Persent. Gracias, Isabel, una semana más, un placer, gracias por acompañarnos. Llega el momento de la previsión meteorológica, como cada día, y aparte hoy especialmente porque es viernes, y luego llegarán los deportes. Que paséis un muy feliz fin de semana y hasta el lunes.